Este es uno de los pocos casos de reportes escritos de niños con recuerdos de su vida pasada antes de hacer una investigación. La mayoría de sus 22 declaraciones fueron verificadas. El profesor Evander Haraldson investigó la reencarnación en esta isla por 10 años y este fue su caso más increíble de todos. Dalushki nació en octubre de 1984 en Bellangoda, Sri Lanka, y empezó a hablar de su vida pasada a los 2 años. Sus papás trataron de pararla, pero no pudieron. Se rindieron cuando cumplió 5 años y pidieron ayuda de su amigo Sunil. Sunil contactó al venerable Sumangala, arqueólogo y abad del famoso templo de Dambulla. Sumangala le pidió a Sunil que haga una lista de todas las declaraciones de Dalushki sobre su vida pasada. Con esa lista investigaron alrededor de Dambulla, pero no encontraron ningún caso de algún niño que encaje con los recuerdos de Dalushki. El abad contactó a un periodista que conoce, Abhay Pala, quien entrevistó a los papás de Dalushki y escribió un artículo para el periódico Weekend. Dharmadasa Ranatunga leyó el periódico y reconoció todas las declaraciones, ya que eran idénticas a las de su hija Shiromi, quien se ahogó en un arroyo en 1983. Le mandó una carta al papá de Dalushki y otra al Sumangala. La familia Ranatunga vive en su distrito de Dambulla, a 120 kilómetros de la casa de Dalushki. Los papás de Dalushki no tienen amigos, familia o ninguna conexión con Dambulla, solo han visitado el famoso Templo del Oro. Unos días después, los Ranatunga contactaron a los papás de Dalushki y se la llevaron junto con el periodista Abhay Pala. Increíblemente, Dalushki los direccionó a la casa de los Ranatunga a 6 kilómetros del centro de Dambulla. Dalushki reconoció objetos y personas a tal grado que los Ranatunga la aceptaron como su hija anterior. Investigador de reencarnación Evander Haraldson leyó sobre el caso en un periódico de Sri Lanka. Adquirió ambos documentos con los reportes de las declaraciones de Dalushki, la letra de Sunil al abad y el artículo que Abhay Pala escribió para Weekend. Luego reentrevistó a todos los testigos. Haraldson publicó su reporte en un artículo y luego en un libro. Dalushki también fue el tema de un documental llamado Vidas Pasadas, Historias de Reencarnación. Todas sus 22 declaraciones fueron investigadas. Es increíble lo acertado que son sus declaraciones. Mi mamá vive en Perawate, Dambulla. Sumangala aprendió que no existe un lugar llamado Perawate en Dambulla. Perawate significa jardín de guayaba. La señora Ranatunga compartió que su hija llamaba a su casa Perawate porque había muchos árboles de fruta alrededor y cerca había una casa con muchos árboles de guayaba. Un familiar de los Ranatunga, Wimala Amarakone, quien era muy cercana a Shiromi y vivió en su casa por 2 años, compartió que cuando caminaban a la escuela, Shiromi siempre insistía en ir a Perawate cuando los árboles estaban dando frutos. Entonces parece que Dalushki estaba usando una descripción de su vida pasada y no un nombre verdadero. Mi hermano y yo nos caímos a un arroyo y yo llegué aquí. O sea, renació. Shiromi se ahogó en un canal cercano que medía 3 metros de ancho. Ese día, Wimala Amarakone, Shiromi y otros 5 niños estaban lavando linen en el arroyo. Después de un rato, Wimala se dio cuenta que Shiromi no estaba y horas después la encontraron al fondo del arroyo. Shiromi sí sabía nadar, entonces especulan que se golpeó la cabeza y perdió la conciencia, ya que tenía una herida en la cabeza. Un arroyo con una pasarela bordea el arrozal cerca de la casa. Cuando se ahogó Shiromi, había una pasarela cerca, justo del lado opuesto del arrozal, aunque este ya la reemplazaron desde entonces. Nuestra casa está cerca de Genkola Boutique. Nuestra familia compraba en la tienda de Genkola. Había una tienda cerca del camino a la casa de los Ranatunga. Cerró 5 meses antes de la visita de Haraldson por falta de ventas. Un hermano del dueño de la tienda nos dijo que le llamaban a su hermano menor Gen Male, lo cual significa hermanito flaco. Es posible que Dalushki se refería a la boutique de Genkola como la tienda del niño flaco, que Kola significa niño. Esta era la única tienda que estaba en el camino y encajaba perfecto con lo que decía Dalushki. Haraldson logró hablar con Gen Male y él recordaba a Shiromi comprando en la tienda. Mi mamá vive en Perawate, cerca de Dambulla. Mi mamá vive cerca de Dambulla. Ambas declaraciones dicen que vive cerca y no en Dambulla, lo cual es correcto porque su mamá nunca vivió en Dambulla, pero sí en los alrededores. El techo de nuestra casa se puede ver desde la pequeña roca de Dambulla. A 35 metros de su casa hay una roca grande y relativamente plana. La madre de Shiromi e independientemente su tía dijeron que Shiromi se refería a esta roca como la pequeña roca de Dambulla y jugaba mucho ahí con su hermanito. Haraldson confirmó que desde la roca se alcanza a ver el techo de la casa entre unos árboles y que es la única roca así cercana.
Jugábamos en la roca más pequeña, jugábamos tiendita. Yo era la encargada y en mi tiendita había muñecas. La madre de Shiromi confirmó que Shiromi jugaba en la piedra junto con su hermano y les gustaba jugar tiendita. Una vez escalé la roca de Námbula con mi hermano y nos caímos. Los papás de Shiromi dijeron que esto muy posiblemente podría haber pasado. Frecuentaban ir al templo donde en la entrada había unas escaleras largas. Hay una rampa con piedras donde los niños fácilmente podrían haber jugado y lastimarse. Pero es poco probable que sus padres recuerden heridas de su juventud que no sean graves. Hay una cisterna pública en el templo de Námbula. De acuerdo a su mangala y los papás de Shiromi, había una cisterna a la entrada del pueblo que una familia cercana instaló para que todos puedan usarla. Esta es prueba de que Dilushki conocía datos muy específicos. Iba a la escuela en camioneta. Mi papá me llevaba en camioneta. El papá de Shiromi no tenía camioneta, pero su tío, que vivía como a 100 kilómetros de distancia, sí tenía una camioneta. A veces los visitaban por mucho tiempo y frecuentaban llevarlos a la escuela con la camioneta. Muchas veces iban con ellos durante vacaciones. De hecho, poco antes de que se ahogara Shiromi, los habían llevado a su casa. Tengo amigos y hemos ido a Colombo. De acuerdo a los papás de Shiromi, una vez la acompañaron hasta Colombo cuando tenía 4 o 5 años. Mi papá es dueño de una cantera de metal. Mi papá tiene una cantera de piedra grande en Dondambuate. El papá de Shiromi es empleado principal en una fábrica de tejas en Anuradhapura. No es el mismo tipo de empresa, pero para un niño puede ser difícil diferenciar entre piedras o tejas, dependiendo de cuánto conocimiento tienen de los materiales. De acuerdo a Sunil, Dilushki usó las palabras lugar donde se trabaja en piedras y no cantera, y que esto fue un error al escribir las declaraciones. Mi papá es de piel clara, mi mamá era más rubia y mi hermano menor era más moreno. Para Haraldson y su intérprete, no había una diferencia remarcable entre los miembros de la familia. Ella, Dilushki, era conocida como Suwana. El nombre de la niña era Shiromi Inoka, lo cual es bastante diferente que Suwana, excepto que ambos nombres comienzan con S. Mi mamá era Swarna. No recuerdo el nombre de mi papá. El nombre de la mamá de Shiromi es Seila. Mi mamá usa una bata de casa con botones hermosos. Según Seila, esto es correcto, y hasta la fecha de la entrevista usaba una bata de casa que no es vestimenta común en esa área. Mi hermano Mahesh, mayor, y Thusara, menor, me esperan en la boutique. Shiromi era la mayor de los hijos de los Ranatunga. Tenía un hermano 7 años menor llamado Manjusiri. Según la madre de Shiromi, ella pasaba mucho tiempo con su hermano y lo cuidaba mucho. Mencionaba a su hermanito más que nada, era su mundo. El nombre de su hermano es muy diferente a Mahesh o Thusara. Había un niño vecino que se llamaba Mahesh y Shiromi lo llamaba Male, que significa hermanito. Mahesh se había mudado, pero aún así Haraldson logró localizarlo a 80 kilómetros de distancia. Su nombre era Saman y usualmente lo llamaban Nanadagale, que significa hermano menor de la tía. Shiromi tenía un amigo en la escuela llamado Thusara. Ambos nombres son muy comunes. 2 niños se cayeron al canal jugando cerca de la pasarela. No hay confirmación de esto, pero fácilmente pudo haber pasado. Mi mamá no es como tú, tía. Ella me amaba mucho. Dilushki se refería a su madre de la vida presente como su tía y consideraba a su madre de la vida anterior como su verdadera madre. Negaba referirse a sus padres como papá y mamá y exigía que la llevaran con sus verdaderos padres. Aparentemente esto es muy común con niños que recuerdan vidas pasadas. En el camino cerca de la casa sale el camión a Sigiriya. Esto revela conocimiento específico del área, ya que el camino de Sigiriya conecta con el camino a Anuradhapura, cerca de la casa de los Ranatunga. Mi papá tenía mucho dinero. El papá de Shiromi no era pobre para los estándares de Sri Lanka, pero no tenía abundancia de dinero. Esta declaración es de poco valor, ya que para un niño es difícil saber si sus papás ganan mucho o no. A menos que sea extremo, probablemente se equivoquen. Estaba en 5º grado. Shiromi estaba en 3er grado cuando perdió la vida. De las 22 declaraciones, 12 corresponden parcialmente o correctamente con la vida de Shiromi. 4 son definitivamente incorrectos y el resto pues puede ser o no puede ser correcto. Esta investigación era similar a los otros casos que había estudiado Haraldson. Memorias sobre lugares y ubicación suelen ser correctas. También recuerdan la forma de muerte, lo cual suele ser violenta y de temprana edad. Rechazar a los padres es muy común, al igual de que batallen para que dejen de hablar de sus vidas pasadas. El caso de Dilushki es muy particular porque todos los reportes fueron escritos antes de hacer la investigación. ¿Conoces un caso de reencarnación más convincente? Coméntalo.